buenos días, quienes no había saludado. Viene entrando doña Carla Paredes también. Y el día de hoy vamos a comenzar a estudiar ya la congruencia de triángulos. Eh, Tanto en la enseñanza media como en esta construcción axiomática que tenemos de la geometría, la congruencia de triángulos es súper importante, ¿ya? Porque ayuda a demostrar propiedades fundamentales que después van a ser también importantes para la semejanza de triángulos. Yo diría que uno de los centros, desde el punto de vista de las prácticas sociales que generan el conocimiento, de la geometría, es la semejanza de triángulos. Como habíamos visto en la primera clase, digamos, el generar modelos que expliquen la realidad implica usar figuras que sean semejantes a la realidad, que mantengan ciertas proporciones, pero evidentemente que no tengan la misma longitud, porque eh, eso es como evidente, no pueden tener la misma longitud. Entonces, en este apunte número 4, que no está en el aula todavía, por si sufre algunos cambios el día de hoy, y que al finalizar esta sesión vamos a subirlo al aula virtual, vamos a comenzar con la congruencia de triángulos. Lo primero es definir qué es cuando dos triángulos son congruentes, eh, definirlo de forma axiomática, es decir, establecer algún axioma, que sería este axioma de congruencia de triángulos, y luego los criterios. Mientras abro GeoGebra, me gustaría saber si ustedes saben o qué entienden por congruencia. ¿Qué es para ustedes algo congruente? ¿Cuándo dos cosas o dos figuras son congruentes? Cuando, hola, profe. ¿Hola? Cuando es como, no sé, está enlazado, relacionado, coherente, Coherente. Y en términos de geometría, congruente, em, son semejantes quizás. ¿ya? No, A ver, congruente. aquí en el chat me dicen que congruente cuando se puede establecer una relación proporcional entre ellas, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner la cuadrícula para ayudarme aquí. Eh, por ejemplo, mira, este triángulo será congruente con este. Esos dos triángulos serán congruentes. Sí, Uno dice, mira, si yo tomo uno, puedo hacer que por lo menos encaje en cada uno de ellos, ¿cierto? Encaje en las esquinas. Pero, eh, la congruencia es mucho más precisa. La semejanza es aquello que estamos viendo aquí, pero la oh, congruencia es todas las medidas iguales. El axioma de congruencia dice que si los triángulos ABC y A'B'C', si en estos triángulos se cumplen las siguientes condiciones, primero de que tengan dos lados congruentes y un ángulo congruente, el ángulo entre ellos, entonces también se va a cumplir que el resto de los ángulos es congruente. En otras palabras, lo que dice este axioma es que en el caso de que se tengan triángulos congruentes, los ángulos congruentes se oponen a lados congruentes. Y aquí quiero ejemplificar esto. Mira. Vamos a tratar de hacer un triángulo congruente, pero que esté puesto en otra dirección. Ok, hice. Se me abrió otra. No. Vamos a tratar de hacer un triángulo congruente a este. Mira. Vamos a poner hacia acá. Después tenemos
Tun, turun, tun, ahí. Esos dos triángulos son congruentes. Y uno puede decir que, por ejemplo, este lado y este lado son congruentes. Miden lo mismo. Esos dos lados miden lo mismo. De hecho, si hacemos la comparación con el compás, vemos que esta longitud es exactamente igual que esa. ¿Ya? Quiere decir que este ángulo es congruente con este ángulo. Están opuestos a un ángulo, a un lado congruente, y por tanto son congruentes los ángulos. Eso dice el axioma. Entonces, si estos dos lados son congruentes, voy a pintar de rojo, si esos dos lados son congruentes, quiere decir que el ángulo entre ellos es congruente. Es decir, oh, es decir, digo, ah, este angulito con este angulito, pero no el mismo, amigo GeoGebra. Ahí sí, esos angulitos son congruentes. Eso dice el axioma. Por tanto, los que quedan en sí son congruentes. Ahora, va a ser importante esto porque me va a ayudar a reconocer lados correspondientes eh, y ángulos congruentes. Ahora, tenemos este axioma que indica eso, pero también tenemos que definir la congruencia. Dos triángulos, ABC y A'B'C', se dicen congruentes si cumplen todas estas condiciones. Ya, un segundito, jóvenes.
Chicos, discúlpenme la interrupción. Les decía que eh, los triángulos son congruentes si absolutamente todas sus medidas son congruentes. Es decir, todos sus lados en pares son congruentes y todos sus ángulos son congruentes. Se utiliza el símbolo, como habíamos dicho, de congruencia. Y diremos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. El teorema 12, que será nuestro primer criterio de congruencia, dice que si los triángulos son tales que tienen dos lados iguales y el ángulo entre ellos congruente, entonces son congruentes. Y aquí algo importante con respecto a la demostración de este teorema. Al ya tener que dos lados son congruentes y que un ángulo lo es, falta deducir que el tercer lado es congruente y que los otros dos ángulos lo son. O sea, tenemos dos lados y un ángulo. Entonces nos faltarían un lado y dos ángulos. El axioma de congruencia establece una condición y una deducción. Podríamos inmediatamente decir, dado el axioma de congruencia, que el ángulo en B y en B' es congruente y el ángulo en C y en C' son congruentes. Entonces solo faltaría deducir que BC es congruente con B'C'. Podemos demostrar este único punto, o sea, esta única parte que falta, por contradicción. Y vamos a suponer que son distintos. Esto significa que uno de los segmentos es mayor al otro, por tricotomía. Vamos a tomar el primer caso, que BC sea menor que B'C'. ¿Ya? Si BC es menor que B'C', voy a agrandar este dibujito, a lo mejor no se ve del todo bien. Se ve mejor ya. Si BC es menor que B'C', quiere decir que existe un punto D, que es el que está aquí, tal que B'D, es decir, este es congruente con el BC. Este es congruente con este. Estamos suponiendo que este es menor que B'C'. Como AB es congruente con A'B' por hipótesis, y AC es congruente con A'C' por hipótesis, es decir, los otros dos lados del triángulo son congruentes por hipótesis, y todos los ángulos son congruentes o por hipótesis o por axioma, podemos decir que el triángulo ABC, es decir, este, es congruente con el triángulo A'B', con este de acá. ¿Ya? Al ser congruente, nos hace suponer que A'C' es coincidente con AD, por estar opuestos ángulos congruentes. Pero hemos supuesto que D y C son puntos distintos. Así que aquí hay una contradicción. Mira, este segmento y este segmento, ambos se oponen a este ángulo en A'. Y se oponen a ángulos al mismo ángulo. Por tanto, deberían medir lo mismo esos dos lados. No pueden medir lo mismo porque C' y D son puntos distintos por la suposición de contradicción. Entonces, como llego a esta contradicción de que la distancia desde B hasta C' y D es la misma, a pesar de que C' y D son puntos colineales distintos entre sí, eso es una contradicción, no queda otra alternativa que suponer que BC es mayor que B'C', utilizando la tricotomía llegaríamos a una conclusión análoga, o sea, algo similar. Así que lo único que queda es que BC es congruente con B'C', siendo así los triángulos congruentes. Ahora, conocemos este teorema como el criterio lado-ángulo-lado. Cuando usted haga demostraciones, no es necesario que ponga por el teorema 12, sino que diga por criterio lado-ángulo-lado. Dos lados y un ángulo hacen que los triángulos sean congruentes. Teorema 13.
El segundo criterio de congruencia dice que si tengo dos ángulos congruentes en un par de triángulos y el lado en el que están estos ángulos congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Esto es bien interesante. Lo que te dice en el fondo es que, por ejemplo, aquí estos dos lados son congruentes. Voy a poner de verde y más oscurito. Eso. Necesariamente las extensiones de estos ángulos se van a cruzar en un punto que haga que los triángulos sean congruentes. Eso está diciendo el criterio. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar? Mira, al tener ya el teorema 2, el criterio lado, ángulo, lado, bastaría con deducir que al menos un lado más es congruente. Y así podemos utilizar el teorema anterior para hacer la respectiva demostración. ¿Ya? Haciendo suposiciones similares al teorema anterior, es decir, suponer, por ejemplo, que AB es no congruente con A', B', por contradicción podemos demostrar. Mira, vamos a suponer, por contradicción, que AB es menor que A'B'. Entonces, de la misma forma que la anterior, existe un cierto punto D en A'B', tal que AB es congruente con A'D. Voy a escribir eso. Vamos a ponerle aquí los respectivos puntitos. Entonces, tenemos A, B, C. Acá tenemos prima, B', C'. ¿Qué nos está diciendo esta suposición? Que AB, a ver, es menor que A'B'. O sea, este segmento es menor que este. Quiere decir, si este es menor que este, quiere decir que por aquí entre medio hay un cierto punto D. Tal que AB es congruente con A'D. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora utilizando el teorema 12 podemos deducir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Cuáles? Voy a pintarlo así de un color muy, muy llamativo. Este triángulo es congruente con el triángulo ABC por el teorema 12. Entonces quiere decir que todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Así que este ángulo está opuesto a D de la misma forma que este ángulo está opuesto a B. Así que de nuevo llegaríamos a un problema similar al anterior. Mira. Ahora utilizando el teorema 12, lo que es imposible bajo el supuesto de que B' es distinto a D. Así que por contradicción, AB tiene que ser congruente con A'B'. Y por el teorema 12, entonces ABC es congruente con A', B', C'. El conocido como criterio ALA. ¿Ya? Antes de demostrar el tercer criterio de congruencia, hay algunos teoremas importantes y algunas definiciones muy importantes, como por ejemplo la definición del triángulo isósceles. Un triángulo se llama isósceles si dos de sus lados son congruentes. Se llama base al tercer lado y ángulos basales a los que están sobre él. Un triángulo entonces es isósceles. Aquí, por ejemplo, este triángulo es isósceles. ¿Sí? Triángulo isósceles, triángulo isósceles.
Entonces, esta es la base, el lado que no es congruente en la base. Estos ángulos son basales y estos son los lados congruentes. El teorema 14 dice que los ángulos basales de un triángulo isósceles son congruentes. Fíjense que la definición dice que los lados opuestos son congruentes. Se llama base al tercer lado. Los ángulos basales a los que están sobre él. Los ángulos basales de un triángulo isósceles son congruentes. La demostración va a quedar de tarea, pero hay una pequeña pista para esta tarea, para que quede obviamente de tarea. Dese o establezca un triángulo isósceles y compárelo consigo mismo. A ver si a partir de que los lados opuestos sean congruentes, entonces los ángulos basales lo sean. El teorema 15 dice que si un triángulo tiene sus dos ángulos congruentes, entonces es isósceles. Así que complementa el teorema 14. Su demostración va a ser similar. Quedan de tarea, ¿ya? Ayer me preguntaron por una tarea que quedó de geometría. Miren, la tarea era el teorema 10, que era el teorema de dicotomía para segmentos. Yo las tareas, chicos, no las reviso. A menos que alguien me la mande por correo, yo le doy echo un vistazo, le doy alguna apreciación respecto a esa tarea. Pero per se la tarea no la reviso, porque yo entiendo que estoy trabajando con estudiantes que están en tercer año de universidad, que ya pasaron la mitad de su carrera, y que por tanto es gente responsable y comprometida con su propio aprendizaje. Entonces yo no los pretendo escolarizar revisándole las tareas, para ver si le hicieron o no le hicieron. ¿No creen ustedes? ¿O creen que sí, que hay que revisar las tareas porque si no, no las hacen? Y ponemos notas, llamamos al apoderado, Yo creo que está bien, profe. ¿cierto? Y si no, nos quería llamar a los apoderados así. Qué lejanos se ven esos tiempos cuando uno tenía apoderado en la escuela. Ese es el gran cambio que hay entre la escuela y la universidad. A mí me afectó muchísimo el primer año. No porque necesitara un apoderado o que yo sintiera la necesidad de un apoderado, sino que el hecho de no tener apoderado y de, entre comillas, tomar mis propias decisiones respecto a mi aprendizaje, me afectó mucho, porque tomé muy malas decisiones al principio de mi carrera. Teorema 16, que es el tercer teorema de congruencia, dice que si los lados de un triángulo son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. En otras palabras, si AB es congruente con A'B' y AC es congruente con A'C', y BC es congruente con B'C', entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C', conocido como el criterio lado, lado, lado. Teorema 14, 15 y 16 quedan de tarea, ¿ya? Básense en lo que hicimos los teoremas 12 y 13, esas demostraciones, para que ustedes intenten estas demostraciones. Todas las demostraciones que quedan de tarea son susceptibles de aparecer en una prueba o en un control. Así que ojo con eso. Ahora viene el tema de la existencia de los ángulos rectos, ¿ya? Recordemos que definir algo no asegura que exista. En matemáticas ni en ningún caso. Por ejemplo, los agujeros negros se postula de su existencia o se definen desde el siglo XIX en adelante. O sea, de comprimir tanto la materia que colapse por gravedad sobre sí misma. O que un objeto tenga tanta gravedad que ni siquiera la luz pueda escapar de ella. Esa definición existía.
pero no necesariamente se sabía de la existencia de aquellas cosas que se definen. Un clásico ejemplo en matemático es la paradoja de Russell o el conjunto de Russell. Piense usted en un conjunto R de todos los conjuntos, de todos los X, tales que X no está en X. Por ejemplo, en este conjunto R estarían los naturales, porque el conjunto de los naturales no está en los naturales. La pregunta es, si R existe, ¿R está en R? De aquí debatamos. ¿Existe o no existe? O sea, ¿está o no está? ¿Está o no está? ¿Qué opinan ustedes? Oh, no lo sé, no lo veo. Si estuviese, si R está en R, entonces cumple con la propiedad de que R no está en R. Entonces no se puede decidir. De hecho, esta proposición contradice el principio del tercero excluido. Porque no se puede decir si la existencia de R es verdadera o falsa. Hay un autor de apellido Gödel, que se escribe así, que habla sobre estos sistemas en matemática. Les sugiero que en algún momento de su carrera le eche un vistazo a las obras de Gödel. Sus obras completas no son poquitas, o sea, no son poquitas en el sentido de que son cortas, 25 páginas de pronto algunos estudios que hace. Eh, y habla sobre estas cosas que a mí me parecen muy, muy interesantes. Entonces, evidentemente podemos definir elementos, pero no necesariamente existen. Por ejemplo, ¿cómo hemos definido los ángulos rectos? ¿Los hemos definido? ¿Sabemos lo que es un ángulo recto? Sí, ¿Qué es un ángulo recto en nuestra construcción? en nuestra construcción. Ah, no, yo no sé la de la clase nomás, la de la media. Dame un segundo, déme un segundo.
De vuelta, disculpen. Entonces, por si no lo hemos definido, definición. Un ángulo recto, un ángulo alfa, es recto si y solo si es congruente a su suplementario. Eso es un ángulo recto. Un ángulo que es congruente a su suplementario. Alguien me había dicho, no recuerdo el nombre de quién era, que conocía la definición escolar o que recordaba una definición de la escuela. ¿Cómo era esa definición? No, una línea era solo perpendicular a otra. Y Ah, ya. ahí lo que se formaba era el ángulo recto. Claro, entonces, bueno, aquí vamos a definir obviamente rectas perpendiculares, son las que forman un ángulo recto, pero un ángulo recto es el que es congruente con su suplementario. Entonces, el teorema 17 establece que estos ángulos existen, es decir, que es posible construir un ángulo congruente con su suplementario. Esta demostración, sobre una recta L, se define el punto Q, que sería este. Luego, teniendo el punto B en L, por aquí y por aquí, distinto de Q, y un punto A que no está en L, se forma el ángulo AQB. Se determina el punto A' del lado opuesto a L, por acá, de modo que QA y QA' son congruentes y que AQB, este ángulo es congruente con este otro. En los tres casos determinamos un punto C, que es igual a la intersección entre la recta L y el segmento A'. Ese punto C existe porque A y A' están de lados opuestos de la recta y por tanto su segmento comparte un punto con la recta. ¿Ya? El caso 1, que sería este, que C esté entre Q y B. Si ocurre esto, tenemos que AQC, este triángulo, es congruente con A'QC, con el de abajito. Son dos triángulos que están ahí. Por el criterio lado, ángulo, lado. En particular, AQC es congruente con QCA. O sea, estos dos ángulos que están acá al medio son congruentes. ¿Por qué por el criterio lado, ángulo, lado? Porque tenemos lado común, Q y C, son compartidos en los dos triángulos. QA y QA' son congruentes por la construcción. Y el ángulo entre ellos también es congruente por la construcción. Como estos dos ángulos que están aquí, AQC y QCA, ACQ y QCA, son suplementarios y congruentes, entonces son ángulos rectos. O sea, del primer caso, perfecto. Existen los ángulos rectos para este caso. Segundo caso, si C y Q coinciden, en este caso evidentemente los ángulos BQA y A'QB que además son suplementarios, son congruentes. Por tanto, son ángulos rectos, sería el caso más evidente. Y tercero, el caso 3, sabemos que los ángulos suplementarios, ángulos congruentes, son también congruentes. Así es sencillo notar que AQC es congruente con A'QC. O sea, estos ángulos que están aquí entre medio. Entonces, los ángulos ACQ y QCA, es decir, los que están acá en el vértice C, son congruentes y al ser suplementarios son rectos. O sea, los tres casos aquí me dan un ángulo recto, me logran satisfacer la definición de ángulo recto. ¿Ya? Así que estamos, al menos con la definición de ángulo recto, estamos bastante bien. Existen los ángulos rectos. Con eso, podemos comparar ángulos. ¿Ya? O sea, queremos determinar cuándo un ángulo es mayor o igual o menor que otro. Y el desafío aquí es hacerlo sin contar aún con medidas para ángulos. ¿Ya? Sean A y B, o sea, perdón, alfa y beta,
dos ángulos no extendidos. Si copiamos beta sobre alfa de modo tal que compartan un lado, utilizando el ángulo B', teniendo el lado no compartido del mismo lado respecto del que es compartido, podemos decir lo siguiente. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que tenemos un ángulo. Dos ángulos en realidad. Estos dos angulitos. Vamos a decir alfa y beta. Y queremos compararlos. Lo que vamos a hacer es copiar el ángulo beta en el ángulo alfa, suponiendo que, por ejemplo, nos va a salir un segmento de tal forma que este ángulo nuevo que se genera es beta prima. Por eso dice, el lado no compartido va a quedar del mismo lado respecto al lado compartido, que en este caso sería este de acá abajito. Entonces, ¿qué dice la definición? Si el lado no compartido está en el interior, entonces alfa es mayor que beta. Es decir, si esto quedó aquí, entonces alfa es mayor que beta. Si coinciden esos dos lados, entonces alfa es congruente con beta. Y si el lado que se genera no está en el interior del ángulo alfa, entonces beta es mayor que alfa. Esa es la forma de comparar ángulos para nosotros. Y utilizaremos esta propiedad de estar en el interior o no estar en el interior de un ángulo. Y eso nos puede dar, digamos, la tricotomía de los ángulos. Si alfa y beta son ángulos, entonces se cumple una y solo una de las siguientes opciones. Que alfa sea menor que beta, que alfa sea congruente con beta o que alfa sea mayor que beta. El caso 1, si alfa es menor que beta, entonces alfa no es congruente con beta y alfa no es mayor que beta. Alfa menor que beta significa que al copiar uno sobre el otro, compartiendo un lado y teniendo los lados no compartidos del mismo lado respecto al compartido, suena como un trabalengua, ¿cierto? Ocurre que el lado no compartido de alfa está en el interior de beta. Se descartan las otras opciones por el teorema del rayo. ¿Cuál teorema del rayo? De que el rayo al interior de un ángulo. Ahora me dice que esto está mal. No me da ninguna sugerencia. Es decir, suponer que existe al menos un punto del vértice en común de los lados no compartidos significa que todos los puntos de los lados no compartidos coinciden. Esto es, los ángulos son congruentes. Así que sería una contradicción. Y suponer lo tercero también sería una contradicción. Se descarta de que existe un punto en el interior, precisamente por este mismo teorema. Las otras dos partes de la demostración van a quedar como ejercicio. O sea, que usted vea qué pasa si alfa es congruente con beta, quiere decir que alfa no es ni mayor ni menor que beta. Y si alfa es mayor que beta, no puede ser que sean congruentes ni que alfa sea menor. O sea, uno supone, en cada caso supone una y descarta las otras dos. El teorema 19 son las propiedades de comparación de ángulos. En el fondo son las que te dicen ciertas transitividades o pseudo-transitividades más que nada. ¿Ya? Con eso podemos definir algunos tipos de ángulos. Un ángulo menor al ángulo recto se llama agudo y un ángulo mayor al ángulo recto, pero menor a un extendido, se llama obtuso. Y el teorema 20, que no se demuestra, pero que sería interesante para ustedes demostrarlo, es que todos los ángulos rectos son congruentes entre sí. Ese es súper fácil de demostrar con el de los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, ángulos congruentes, son congruentes entre sí. Y también partiendo de que todos los ángulos extendidos son congruentes entre sí. Entonces, si dos rectas, L y M, se llaman perpendiculares y se intersectan formando un ángulo recto, y se utiliza este símbolo, L perpendicular a M, y la recta L se llama bisectriz perpendicular, ojo con esto, o simetral del segmento AB, si es perpendicular al segmento y pasa por su punto medio. Una gran propiedad de la simetral es que todos sus puntos se equiditan de AB. Jóvenes,
No sé si hoy fui muy rápido, pero sí quise abarcar más que otras clases, porque a veces sentía que nos quedábamos relativamente cortos con la clase de geometría, como que hacíamos menos de lo que podíamos. Ante eso, cabe preguntarse, eh, nos faltan varias cositas. Ángulos exteriores, ya. Lo de los ángulos exteriores lo vamos a dejar para la siguiente clase, para el martes. Ya se nos acaba el tiempo. Entonces, no sé si quedan dudas, preguntas, si hay algo que quisieran preguntar. Les repito que si algo durante la clase no queda claro, ustedes con toda propiedad me detienen la clase y me piden una segunda explicación o me hacen la inquietud, la duda, la pregunta. ¿Algo que quisieran agregar acá antes de terminar y antes de subir este apunte al aula virtual? Virtual. No, profe. Todo bien. Entonces subamos esto al aula virtual, que es 22242S. Apunte número 4. Ahí estaríamos, jóvenes, sería todo por la clase de hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano. Nos vemos ya el martes. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, profe, cuídese.